descendió del cielo. Por eso necesitamos cada día ver más a Cristo en las Escrituras. Hay gente que ve de todo, menos a Cristo. Lo veo. Pero el Señor no es así. El tema de hoy se ha tocado otras veces, pero el Señor me lo ponía en el corazón y yo quiero ser obediente al Señor. Me conformo con ser su voz. El tema de hoy es la Trinidad en esencia y personas. Es un tema que a mí me hace mucho bien. Se va a tocar qué es la Trinidad en la creación y número 3, la Trinidad cooperando en la salvación. Es una doctrina fundamental para la Iglesia. Esto no es una doctrina general, que si la crees no pasa nada. Esto es fundamental. De ello depende nuestra salud espiritual. ¿Qué es la Trinidad? Muchos han definido la Trinidad de Dios de una manera muy errada y otros ni siquiera creen en la Trinidad. Cuando se dice Trinidad, no es una palabra que está en la Biblia, es una palabra para definir algo que sí está en la Biblia. Como demoniología, tampoco está en la Biblia, pero vemos que existen los demonios, que el Señor los reprenda. Como cristología, tampoco está en la Biblia, pero creemos en Cristo. Como eclesiología, que es la doctrina de la Iglesia, tampoco está esa palabra en la Biblia, pero a través de las Escrituras encontramos dichos pasajes que hablan de la Iglesia. Y los teólogos lo han resumido: eclesiología, demoniología. Y en este caso de la doctrina de Dios, lo han definido en Trinidad. Uno en esencia, pero tripersonal. Pero muchos no creen en la Trinidad, los llamados unicitarios, con la unicidad de Dios. Los unicitarios creen en una esencia divina, pero en una sola persona. Y niega al Espíritu Santo y a Cristo. Solo creen en el Padre. Por eso muchos tienen a Cristo como un profeta. Pero Cristo no es un simple profeta. Jesús es Dios. Esta enseñanza, más tarde por un monje llamado Sabelio, un nombre muy feo, la modificó y sigue siendo raíz unicitaria, pero con ramaje distinto. Esta doctrina falsa de Sabelio fue llamada el modalismo, tomada de la palabra modo o tiempo, y creían en una esencia divina, pero en una persona manifestada en diferentes modos o tiempos. De ahí deriva la palabra modalismo. Una esencia divina, que ahí todos estamos de acuerdo, pero creen en una sola persona manifestada en diferentes tiempos o modos. Es decir, ellos creen que el Padre era en el Antiguo Testamento, en el intermedio el Hijo y en el Nuevo el Espíritu Santo, pero es la misma persona, date cuenta, pero con diferentes máscaras. Y eso es un error, porque son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, pero las tres personas es Dios. Ejemplo: esta enseñanza falsa niega a las tres personas de la Trinidad de Dios. Otros han definido erradamente que son tres esencias divinas. También es considerado herejía, como tres dioses, porque la doctrina de la Trinidad es monoteísta, severa. Monoteísta quiere decir de mono, uno, teísta, teo, Dios, un solo Dios, porque nada más que hay un solo Dios. Pero vemos a través de las Escrituras
que habla del Padre, que habla del Verbo encarnado y habla del Espíritu Santo. Y son tres personas distintas, pero que estas tres personas distintas es Dios. Los triteístas, o los que creen en tres personas distintas y tres esencias divinas, esta falsa doctrina se llama triteísmo. Es decir, que creen que hay tres dioses manifestados en tres personas. Esta falsa enseñanza no es monoteísta de un solo Dios, es politeísta, creen en varios dioses. Entonces, ¿qué es la Trinidad? La doctrina de la Trinidad es un solo Dios, es monoteísta, creemos en un solo Dios, en esencia, y una sola naturaleza, pero que la naturaleza divina tiene tres personas distintas: el Padre, el Verbo encarnado y el Espíritu Santo. Y las tres personas son Dios. Las tres personas de la esencia divina son coeternos, coexistentes y coiguales. Tienen atributos incomunicables, como su esencia divina, que no comparte con su creación. ¿Por qué? Eso lo define como Dios. Número 1, su omnisciencia. Es decir, que Dios todo lo sabe. Y hay muchos textos que no lo vamos a dar. Número 2, su omnipresencia. Es decir, que Dios está en todo lugar. Nada se escapa de sus límites. Todo está bajo la presencia de Dios. Su omnipotencia. Es decir, que Dios todo lo puede. Nada es imposible para Él, tan solamente que esté en su voluntad. Su inmutabilidad. Es decir, que Dios no cambia. Él permanece para siempre y no hay variación para Él. Número 5, otro atributo, la aseidad de Dios. Es decir, que Él es autoexistente, no necesita de nada ni de nadie para existir. Él no tiene vida, Él es la vida. Él tiene vida en sí mismo. Sin en cambio, su creación no. Necesita y depende de Él para existir. Número 6, la eternidad de Dios. Él ha existido siempre. No tiene principio ni final. Él creó el tiempo y es autoexistente, fuera del tiempo. Y hay muchos textos también para eso. Pero también tiene atributos comunicables, morales, que sí comparte, como el amor, porque Dios es amor. Amén. Aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. Hay algo en el atributo del amor que a mí me estremece. Y vemos cómo en el atributo del amor coopera el seno trinitario. Y lo vamos a ver con la Biblia. El Padre envió a su Hijo por amor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos como el Padre en el seno trinitario por amor envió al Hijo. Pero es que ahora vemos, que le voy a pedir a mi hermano David que lo lea, en Efesios capítulo 5 verso 2, cómo Cristo murió por amor por todos nosotros. Dice la Biblia: Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor a fragancia. Amén. Amén. Como Cristo murió por amor por todos nosotros. Lo acaba de leer mi hermano David. El Padre envió al Hijo por amor, Cristo murió por amor por todos nosotros, pero es que ahora el Espíritu Santo derrama el amor en todos los creyentes. Romanos 5:5. Léelo, David, por favor. Romanos 5:5. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo derrama el amor en todos nosotros.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Vemos cómo coopera la Trinidad en el atributo del amor. El Padre envía al Hijo por amor al mundo. Cristo ejecuta y muere por amor, y el Espíritu Santo lo aplica al creyente. Vemos cómo coopera. Número 2. Estamos hablando de atributos comunicables de Dios. La gracia de Dios. Número 3, para no ser canso, la compasión de Dios, la bondad de Dios. Número 4, la paciencia de Dios. Número 5, la justicia de Dios. Y luego hay un atributo que Dios tiene que se llama la simplicidad de Dios. ¿Qué es eso? De simple, no. No quiere decir simple, sino la simplicidad de Dios quiere decir que todos sus atributos son por igual. Dios no es más amor que justicia, porque sería un amor injusto. Dios no es más amor que verdad, porque sería un amor falso. Todos sus atributos son por igual, y eso lo han definido los teólogos como la simplicidad de Dios. Por eso Él te ama justamente. Por eso Él tuvo que dar a su Hijo por amor, para poder amarnos, para aquellos que creemos en Él. Porque sí, Dios ama al mundo, claro que sí. Benevolentemente. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Porque Dios ama su creación, porque Dios es amor. Pero el amor complaciente es diferente. El amor complaciente, Dios se complace en el amado. Efesios 1:6. Dios se complace en el amado y somos aceptos en el amado. Y el amado es Él. Entonces, aquellos que hemos creído en Cristo, participamos del amor complaciente. Eso los del mundo no lo pueden participar. Los del mundo pueden conocer el amor de Dios benevolente, como Dios ama su creación y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos, pero el amor complaciente solamente es aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Porque sin Cristo, ¿qué tenemos para con el Padre? Aquellos que rehúsan creer en Cristo, dice la Biblia, que ya han sido condenados y la ira de Dios está sobre ellos. Porque vemos que Dios, sus atributos son por igual. ¿Por qué Dios aborrece? Porque es amor. Amén. Porque aquellos que rechazan al Hijo, Dios los tiene que aborrecer porque Él es amor y no se puede negar a Él mismo. ¿Se entiende? Amén. La doctrina de la Trinidad de Dios es una de las doctrinas fundamentales que, si la entienden mal, vas a entender mal toda la Biblia. Dios es uno en esencia divina, pero tripersonal. Tiene 3 personas: el Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia, el famoso Semá de Israel. Semá de Israel, que eso quiere decir Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, Jehová uno es. ¿Y esto qué quiere decir? El Semá de Israel, Jehová uno es. El verbo utilizado aquí es Ejad, que quiere decir propiamente unido. Propiamente unido, habla en pluralidad. De uno en esencia, pero propiamente unido en 3 personas. El famoso Semá de Israel, Semá, Elohim, Semá Israel, Ejad, que eso es lo que quiere decir en hebreo. Está hablando la palabra Ejad, propiamente unido. Lo que pasa que muchos interpretan muy mal la Biblia, porque la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Amén.
El mismo verbo en la Biblia es usado en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este término, una sola carne, es ejad en la Biblia, propiamente unido. Y ahora en lo que Dios constituyó, que es el matrimonio, que Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, a Adán y a Eva, y Dios unió en matrimonio a una pareja y los dos serían una sola carne. Lo que Dios constituyó, que fue el matrimonio, por ejemplo, que está hablando aquí, serán una sola carne, ejad, propiamente unido. El matrimonio es un matrimonio, pero que ese matrimonio en esta constitución tiene varias personas, en este caso dos. Pues es vulgar decirlo, no es que Dios sea un matrimonio, no voy por ahí, sino voy en el término del verbo que usa la Biblia, ejad, propiamente unido. Pues en la palabra esencia divina es uno, pero es tripersonal. Tiene más de una persona, en este caso tres, no hay más. Porque el hombre nunca llegará a ser Dios, ni aún en la redención completa, con el cuerpo glorificado. Seremos como los ángeles, dice la Biblia, y los ángeles no pueden ser adorados porque son creados y no son Dios. Amén. Otro pasaje que habla de la palabra ejad, o el verbo ejad, por eso hay que pararse en los verbos. La Biblia no es un libro como un tebeo para leerlo, es un libro de estudio. Amén. Para leerlo con la lente del Espíritu. Amén. Para que el Espíritu Santo, que es el que te enseña y te guía a toda la verdad que es Cristo, te muestre esos tesoros escondidos de la Biblia. Y puedas ver a Cristo, el tesoro de tesoros, en cada renglón de ella. En otro pasaje, Juan 17, 22, cuando Jesús intercedió al Padre, como hombre aquí en la tierra: Padre, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Ejad, el mismo verbo. Y estaba orando por todos los creyentes, El mismo verbo vemos aquí, ejad. Yo en ellos y tú en mí, para que vean mi gloria. Terrible. Y ahora vemos aquí qué gloria es la que estaba hablando Cristo. ¿Qué es la gloria que le dio? Como Cristo estuvo aquí como hombre, Cristo necesitó al Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que estaba diciendo Cristo. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Uno, porque la iglesia es una. Dios no viene a por locales. Dios no viene a por bautistas, presbiterianos, muchas denominaciones. Dios no viene a por denominación. Amén. Dios viene a por su iglesia. Y la iglesia es el que tiene al Espíritu Santo. Por eso la iglesia es una. Y es lo que está hablando aquí. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Ejad, propiamente unido. Y ahora la iglesia es una, pero hay muchos miembros. Dios es uno. Y no hay más Dios que el Señor. Pero hay tres personas distintas: el Padre, el Verbo encarnado que es Cristo y el Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Número 2. La Trinidad en la creación. La Trinidad cooperaron en la creación. La Trinidad cooperaba, el Padre planificando, el Verbo proclamando, que es la palabra, y el Espíritu Santo ejecutando. Se movía sobre la faz de las aguas. Ya desde el principio podemos ver la Trinidad cooperando en la creación. Génesis 1:1, el Bereshit, el principio. En el principio creó Dios los cielos, date cuenta, dice cielos en plural, y la tierra.
dice cielos, porque Dios creó el cielo cósmico, el cielo que vemos, el cielo del espacio y el tercer cielo que es donde está Dios. En el principio creó Dios los cielos, lo dice en plural, y la tierra. La Biblia, dice la Biblia que creó Dios, y el término cuando habla Dios, está hablando uno en esencia, síganme con cuidado, uno en esencia, pero tripersonal. Por eso creó Dios, el término, creó Dios, era para crear desde la nada, sin materia. Dice Dios creó los cielos y la tierra, el término Dios es referido a la Trinidad o a la tripersonal, uno en esencia, pero tripersonal. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? El Padre planificó y eligió crear, el Verbo proclamó, hágase los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo lo ejecutó. Podemos ver a la Trinidad en completa comunión, cómo cooperaban en la creación sin rebelarse el uno contra el otro, sino en completa armonía, pues son coiguales, ninguno actúa sin el otro, pues ambos tienen los mismos atributos, quieren lo mismo, odian lo mismo, aman lo mismo, buscan lo mismo, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Podemos ver cómo Dios creó y la tripersonal de Dios creó. El Padre planificó, el Verbo proclamó, Génesis 1:3, y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, y aquí el Espíritu Santo estaba en acción, en la creación, ejecutando en la creación. En otro pasaje dice, y Dios crió los cielos y la tierra. En otras traducciones, porque el Padre planifica, el Verbo, que es la palabra, lo proclama y lo da a la existencia, y el Espíritu Santo es el que lo mantiene, porque el Espíritu Santo mantiene su creación. Por eso ya vemos al Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Ya estaban creadas, sí, pero es el que sustenta la creación, es el que mantiene la creación, es el que cría la creación. Cuando uno cría un pollo, le tiene que dar su alimento y los nutrientes necesarios para que siga vivo. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo con la creación. Se mantiene viva porque Él es un Dios vivo y eterno. Por eso dice la Biblia, los cielos cuentan su gloria. Y lo cuentan su gloria aun estando grises. A veces nosotros estamos un poco grises y no queremos hablar de Dios, porque tengo un día malo. Pero los cielos, dice la Biblia, cuentan su gloria, estén grises, con tormentas en todo tiempo. El Padre supervisó la creación de la luz y vio que era buena. Por eso dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. El Espíritu Santo apartó la luz de las tinieblas, porque es el que se encarga de mantener la creación. El Espíritu Santo apartó la luz de las tinieblas. Génesis 1:4, el término apartó es consagró o santificó, porque Dios separa la luz de las tinieblas. Vemos al Verbo proclamando, hágase la luz. Al Espíritu Santo cómo apartó la luz de las tinieblas, y al Padre cómo supervisó que la luz era buena. Esto lo podemos ver con la lente del Espíritu. En la carne no lo vas a ver. No lo vas a ver. Por eso la Biblia es para espirituales, guiados por el Espíritu Santo. No por carnales que quieren ver con la lente de su cajón teológico. Así salen tantas falsas doctrinas.
Pero como dice la Biblia, nosotros no somos carnales sino espirituales. Podemos ver en el principio como Dios, la Trinidad, la tripersonal de Dios, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque lo está hablando en plural. Cuando la Biblia habla en plural, hágase los cielos, está hablando en plural. Pero cuando dice la tierra, lo dice en singular, porque no hay más tierras. A lo que se refiere. Sin en cambio aquí, cuando dice en Génesis 1:27, lo dice en plural, no lo dice en singular. No dije voy a hacer, no lo dijo así. Sino Dios en su seno trinitario dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No lo dijo a los ángeles, porque no son Dios. No lo dijo a los arcángeles, querubines, ni serafines, ni los 4 seres vivientes, porque tampoco son Dios. Pero Dios, uno en esencia, pero tripersonal, en el seno trinitario habló el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí el término hagamos es plural. Y no se lo dijo a ninguna criatura creada, lo dijo a la tripersonal de la deidad. Es decir, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dijeron entre ellos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con nuestros atributos comunicables, morales y capacidades comunicables, a esa imagen o carácter o molde nos creó Dios, la Trinidad de Dios. Creo que queda sumamente claro. Otro pasaje que habla la tripersonal de Dios es cuando Nimrod quiso construir la famosa Torre de Babel, que estaban todos unidos pero en el error. Todos unidos contra Jehová. Nimrod era vigoroso cazador, pero no a favor de Jehová, sino en contra de Jehová. Él se creía un super hombre y quiso construir su famosa Torre de Babel yendo en contra de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, y Dios tuvo que paralizar esa obra, porque hay obras que no son de Dios, aunque se esté activo. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Vayamos y descendamos, en plural. Vayamos y descendamos. Podemos definir que el Padre planificó, el Verbo lo proclamó y el Espíritu Santo es el que lo ejecutó, y que dio el Espíritu Santo los idiomas. Y de ahí nació los idiomas. ¿Para qué? Para que se dispersasen. Porque Dios separa. Dios separa. Porque Dios consagra. Y Dios es el que santifica. Y su palabra, por más que el hombre se una para que no se cumpla la palabra de Dios, Dios siempre se encarga de que su palabra sea cumplida. ¡Amén! Porque Él siempre gana. Y número 3, para ir finalizando, el último punto: la Trinidad cooperando en la salvación. El hombre, por causa del pecado, se separó de Dios, pero Dios en su misericordia nos amó y salvó por gracia, por favor o regalo no merecido. ¿Cuántos creen que no merecemos el favor que Dios nos ha hecho? El favor de Dios, dar la vida de su Hijo, el mayor regalo. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia en Efesios capítulo 2, 4, 5. Por gracia sois salvos. ¿Puedes leer, David, Efesios 2, capítulo 4, verso 5? Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Por fe. Amén. Por eso Abraham fue justificado por la fe. Si no, leer Hebreos 11.
Hebreos 11, los héroes de la fe, como todos los héroes de la fe, fueron justificados por fe. Y vemos a través de las Escrituras cómo la gracia, hombres en el Antiguo Testamento hallaron gracia. Porque la gracia siempre ha existido. Y podemos ver la gracia de Dios, como Dios, antes de crear los cielos, antes de crear la tierra, planificó y decretó el sacrificio de Cristo. Dice la Biblia: no habéis sido comprados con oro y con plata que es perecedero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Vemos que el sacrificio de Cristo fue preparado por Dios antes de la fundación del mundo. Pero es que también hay algo que Dios hizo antes de crear los cielos y la tierra. Dios dijo, es verdad, planificó el sacrificio de Cristo antes de la fundación del mundo, pero planificó también el lago de fuego antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 20. Porque aquellos que no creen merecen ser condenados. Porque Dios da la oportunidad a todos, porque Cristo murió por todos. Eso no lo podemos negar. Pero aquellos que no creen y rehúsan creer en Cristo, porque el hombre es un agente responsable. El hombre es un agente responsable y Dios respeta la voluntad del hombre. Por eso Dios, Él es el que da ese rayo de luz de vida para que tú decidas. Él es el que primeramente interviene en la vida del muerto para que pueda decidir el quiero o no quiero a Cristo. Pero si tú rehusas creer en Cristo, dice la Biblia, el que rehúsa ya es condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Si Dios ha dado la vida de su Hijo para salvación a todos los que creen, ¿piensas que le va a temblar el pulso de condenar a aquellos? Porque se han condenado solos, se han condenado solitos por no creer en el Hijo, el único que les puede salvar. Porque las obras no salvan, la ley no justifica a nadie. En cambio, Él es el único que cumplió toda la ley y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Murió la muerte que yo merecía y tú y yo merecíamos morir, y pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Y no se lo pagó al diablo, se lo pagó al Padre. Por eso Él es nuestro abogado defensor. Y nos convenía este sumo sacerdote. El Padre envió a Cristo para salvación. Dice la Biblia en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Veremos resumidamente que el Espíritu Santo intervino para que Cristo naciese, llegase a la cruz y al tercer día resucitase por el Espíritu Santo. El Padre planificó conforme su voluntad, Cristo lo ejecutó dándose por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Dice la Biblia, Gálatas 1, versos 4 y 5. Aquí aparece el Padre y el Hijo planificando y Cristo cumpliendo la voluntad del Padre. No lo vamos a leer. Aunque aquí en este texto no aparece el Espíritu Santo, hay otros textos que sí. Porque el Espíritu Santo santifica, da los recursos necesarios para llegar al final. Por eso aquí no aparece, pero operó en Cristo para, número 1, para nacer. Lo puedes ver en Mateo 1:20, luego lo lees en casa. Número 2, para comenzar su ministerio terrenal, Mateo 3:16.
Número 3, para ser tentado y vencer las tentaciones, porque fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Y Cristo venció las tentaciones, no solo por citar las Escrituras, sino por cumplir las Escrituras que citó. Número 4, para echar fuera demonios. Mateo 12:36. Número 5, dio mandamientos por el Espíritu. Hechos 1:2. Y número 6, el que me dio en Cristo para el sacrificio al Padre. Número 7, resucitando de los muertos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que obró para que Cristo resucitase. Amén. Y se cumpliese la Escritura de no dejarás que tu santo vea corrupción. Dice la Biblia en Romanos 8:11. Y el Espíritu, y en mayúsculas, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que nos ha dado. Vemos cómo el Espíritu Santo operó en Cristo, en su naturaleza humana, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Porque Cristo necesitó al Espíritu Santo. ¿Cuánto no más tú y yo? Si Cristo necesitó al Espíritu Santo para agradar al Padre y cumplir su voluntad en los días de su carne, ¿cuánto no más nosotros? Cada vez que leas la Biblia, intenta, con la ayuda de Dios, visualizar a las tres personas de la única deidad y naturaleza divina. Si no crees en la Trinidad, no crees en el sacrificio de Cristo, porque entiendes muy mal la doctrina de la salvación. Ejemplo, muchos dicen que Cristo murió para pagar el pago al diablo, cuando el diablo no tiene esa potestad. Es Dios quien tenía que ser satisfecho de la ira. Por eso Cristo satisfació al Padre. Al Padre pagó con su sangre. Al Padre, y nos salvó. Nos salvó de Él mismo. Nos salvó de la ira de Dios. Muchos entran en conflicto de la doctrina de salvación por no entender la doctrina de la Trinidad de Dios. Por eso muchos que niegan esto se van a la teología liberal. Cristo no vino para salvar a nadie, porque el hombre no necesitaba de ningún salvador, se podía salvar solito. Por eso se van a un extremo de teología liberal, sino que dicen que Cristo vino no para morir, para pagar a nadie, ni vino para salvar a nadie. Es un error. Sino ellos dicen que vino para darnos un ejemplo de conducta moral. Mentira. Cristo no vino para darnos un ejemplo de conducta moral solamente, vino para darnos salvación. La Trinidad coopera en la salvación. Vamos a ir rápido y cerramos. 1. El Padre planificó nuestra salvación y nos predestinó en Cristo, porque fuera de Cristo no podemos ser predestinados, ni salvados, ni nada. No tenemos nada. Efesios 1:3-5 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No creemos la falsa doctrina calvinista ni hipercalvinista de que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación, porque Dios es injusto de esa manera. Si no estamos hablando que Dios en su omnisciencia, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo puede, Él planificó la salvación en Cristo, y lo que predestinó fue el sacrificio de Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Cristo hemos sido adoptados y tenemos todos los beneficios en Cristo Jesús.
Número 2. El Hijo compró nuestra salvación, redimiéndonos con su sangre. Aquí se cae por suelo la teología liberal. Primera de Pedro 1, 18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, con la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Número 3. El Espíritu Santo nos santifica en la salvación. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vemos cómo coopera. Porque Cristo nos justifica. Pero el Espíritu Santo es el que nos aplica esa justificación. Vamos a ver cómo el Padre elige desde su conocimiento anticipado, el Espíritu Santo santifica y Cristo comparte su gloria con nosotros. Dice 2 Tesalonicenses 2:13-14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos el Padre elige desde su conocimiento anticipado, el Espíritu santifica y Cristo glorifica. La cooperación de la Trinidad en la gracia y paz. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Padre elige en su conocimiento anticipado, el Espíritu santifica y Cristo nos rocía con su sangre. Es el que justifica. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estamos viendo texto que habla de la tripersonal de Dios. Aquí podemos ver la Trinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el favor no merecido dado al mundo por el Padre. Número 2, muy rápido, el amor de Dios, el Padre demostrando, dando su Hijo Jesucristo por nosotros. Y número 3, la comunión o comunía del Espíritu Santo. Aquí vemos que con el Espíritu Santo se tiene comunión. Comunión, de la palabra común. ¿Qué tenemos en común con el Espíritu Santo? Y con los santos tenemos en común a Cristo. El Espíritu Santo nos direcciona a Cristo, en adoración a Cristo, con nuestra vida guiada por el Espíritu Santo, y eso es lo que nos define como iglesia, la comunión con el Espíritu Santo y los santos en Cristo. Ninguno altera la voluntad divina en esencia, pero cooperan las tres personas de la Trinidad de la creación. Cooperaron en la creación, cooperan en la salvación, en la elección, justificación, redención, santificación. Ahora nos ha hecho sentar en los lugares celestiales junto al Padre por los méritos de Cristo y por los recursos del Espíritu Santo. Con su ayuda, siempre permaneciendo en Cristo, llegaremos al final. Porque sin Cristo no tenemos nada. Si yo no permanezco en Cristo, pero por su misericordia llegaremos al final. Porque Él lo que empieza lo termina. Y lo creemos. Termino con esto.